Venezuela se ha convertido en el epicentro de una de las crisis más profundas, complejas y prolongadas de toda América Latina. Lo que ocurre en este país no es un fenómeno aislado ni una tormenta pasajera, sino la expresión brutal de un modelo político y económico que, tras décadas de corrupción, autoritarismo y represión, ha llevado a la destrucción sistemática de una nación que alguna vez fue una de las más ricas del continente. Hoy, hablar de Venezuela es hablar de un territorio cercado, vigilado, intervenido en su soberanía interna, pero también sostenido artificialmente por una red internacional de aliados que ven en la supervivencia del chavismo no solo una apuesta ideológica, sino también un negocio geopolítico de alto valor. Bienvenidos a este espacio, gracias por acompañarnos una vez más. Para comprender lo que está pasando con Venezuela, debemos partir de un hecho fundamental: el régimen no confía ni siquiera en los suyos. La persecución interna contra figuras que en su momento fueron leales a Nicolás Maduro, la detención de militares, los rumores de traiciones y purgas secretas dentro de las Fuerzas Armadas, son síntomas inequívocos de que el poder chavista está corroído por el miedo y la desconfianza. En toda dictadura, la paranoia es la regla, y el chavismo no escapa a esa lógica. El gobierno intenta mostrar fuerza, pero lo que en realidad transmite es vulnerabilidad. Cuando un sistema recurre a armar a la población civil, incluso a personas de edad avanzada, con palos de madera y entrenamiento improvisado, no está demostrando poder, está revelando debilidad. Del otro lado, la presión internacional crece con movimientos calculados. La presencia de buques de guerra de los Estados Unidos en el Caribe no es un simple ejercicio militar rutinario, ni un gesto simbólico para asustar al régimen. Es una estrategia cuidadosamente diseñada para acercar, medir reacciones y analizar rutas de escape de las figuras claves del chavismo. El Pentágono sabe que desplegar barcos y hombres cuesta millones, y no va a gastar semejantes recursos solo para que los marines tomen sol en aguas venezolanas. Este despliegue tiene un objetivo: estudiar la trazabilidad de los movimientos de Maduro, de Diosdado Cabello y de otros altos mandos, identificar las rutas de abastecimiento y enviar un mensaje inequívoco de que la vigilancia es constante y que no hay escondite seguro. La narrativa oficial del chavismo intenta vender la idea de que se prepara para resistir una invasión extranjera, pero lo cierto es que ni ellos mismos confían en esa historia. Por eso inflan la guardia personal de Maduro, anunciando la incorporación de 25.000 efectivos adicionales para custodiarlo. Un dictador que necesita semejante ejército privado para garantizar su seguridad demuestra que teme más a sus propios militares que a cualquier enemigo extranjero. Ese miedo interno es quizás el mayor signo de la decadencia del régimen. Ahora bien, es imposible analizar el caso venezolano sin mirar la red de apoyos internacionales que lo mantiene en pie. México, bajo la sombra de Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, ha jugado un papel ambiguo. El apoyo no es principalmente económico, sino político y diplomático, pero esa complicidad es fundamental. Es el respaldo de la mafia regional que conocemos como Foro de Sao Paulo, un entramado de gobiernos y partidos que, aunque presenten matices ideológicos, comparten el interés de sostener regímenes autoritarios que sirven como bastiones de resistencia frente a la influencia de Occidente. Cuba y Nicaragua son los aliados más estrechos, y aunque ambos países atraviesan también crisis profundas, juntos con Venezuela conforman un triángulo de resistencia autoritaria que, aunque debilitado, aún conserva capacidad de maniobra. La ironía es evidente. Cuba recibe petróleo, alimentos, dinero e incluso libros de texto impresos en México, y sin embargo sigue sumida en apagones generalizados. El dinero desaparece, el petróleo se desvanece y la población sigue en la miseria. Ese es el reflejo de lo que significa el socialismo del siglo XXI, un sistema en el que se reparten recursos entre camarillas corruptas, mientras el pueblo paga el precio de la oscuridad literal y figurada. Y sin embargo, esta red de complicidades regionales continúa sosteniendo al régimen venezolano, no por solidaridad ideológica, sino porque todos ellos saben que la caída de uno puede arrastrar al resto. Pero quizá el drama más doloroso de Venezuela no está en las intrigas palaciegas ni en las maniobras militares, sino en el éxodo humano. Más de 8 millones de venezolanos han huido de su país. Estamos hablando de la migración más grande en la historia de América, más grande incluso que los desplazamientos masivos de pueblos originarios en la era precolombina. Familias enteras cruzando a pie desde Venezuela hacia Colombia, atravesando selvas mortales como el Darién, desafiando carteles, mafias y coyotes con el único objetivo de alcanzar el sueño americano. La desesperación es tal que prefieren arriesgar la vida de sus hijos en el camino, antes que condenarlos a crecer bajo el yugo de un régimen que les robó el futuro. Estados Unidos endurece sus políticas migratorias, envía mensajes de cero tolerancia, pero la realidad es que la marea humana no se detiene. Porque cuando en tu país no hay comida, no hay medicinas, no hay libertad, no hay luz, la única opción es huir. Nadie abandona su tierra porque le va bien, nadie deja atrás a su familia porque lo desea.
La gente huye porque el régimen se ha convertido en una máquina de expulsar ciudadanos. Y esa es otra forma de control: vaciar el país de su gente más joven y más capacitada, para debilitar cualquier resistencia interna. En medio de esta tragedia, surge la figura de María Corina Machado como un símbolo de esperanza. Su liderazgo, su valentía y su resistencia desafían al régimen en lo más profundo. Es una mujer que ha decidido quedarse cuando tantos otros se marcharon, que habla con firmeza y que representa una alternativa real. Y justamente por eso el chavismo la teme. Diosdado Cabello ha lanzado amenazas explícitas contra ella, porque sabe que su sola presencia desestabiliza la narrativa oficial. Para el régimen, que María Corina siga con vida es un riesgo, pero que le ocurra algo en medio de una incursión o una transición sería un desastre político internacional. Por eso su seguridad es un factor central en cualquier escenario de cambio. El futuro de Venezuela está marcado por la incertidumbre, pero lo que sí está claro es que el régimen enfrenta un cerco que ya no puede ocultar. La presión externa aumenta, la interna se fragmenta, la economía se derrumba y la diáspora sigue creciendo. La pregunta no es si el chavismo caerá, sino cómo y cuándo. Puede ser una transición negociada, una implosión desde adentro con militares hartos, o una escalada violenta que arrastre a toda la región en un conflicto mayor. Lo único seguro es que el modelo actual es insostenible. Venezuela simboliza hoy la gran paradoja latinoamericana: un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, reducido a la miseria absoluta, una nación que alguna vez fue destino de migrantes, convertida en exportadora de refugiados, un pueblo lleno de talento y resiliencia, gobernado por un sistema que lo desprecia y lo traiciona. El régimen puede seguir reprimiendo, encarcelando, persiguiendo y fabricando enemigos, pero no puede cambiar una verdad: la mayoría del pueblo ya no le cree. Y cuando un régimen pierde la fe de la gente, tarde o temprano termina cayendo, aunque intente sostenerse con violencia. Lo que está en juego no es solo el futuro de Venezuela, sino también el destino de toda América Latina. La permanencia o la caída del chavismo tendrá repercusiones directas en Cuba, en Nicaragua, en México y en todos los movimientos políticos que dependen de este entramado ideológico y económico. Es una partida de ajedrez geopolítico donde cada movimiento se mide con precisión, y donde los errores pueden costar no solo la estabilidad de una región, sino también la libertad de millones. El tiempo dirá cuál será el desenlace, pero lo que ya sabemos es que el pueblo venezolano ha demostrado una capacidad de resistencia admirable. 8 millones en el exilio, millones más dentro del país luchando cada día por sobrevivir, todos ellos forman parte de una misma nación que sigue esperando el día en que la libertad regrese. Y ese día, tarde o temprano, llegará. Si te interesa este análisis y quieres seguir recibiendo información crítica, profunda y sin concesiones sobre lo que ocurre en Venezuela y en el mundo, te invito a que te suscribas a este canal y formes parte de esta comunidad que no se conforma con las versiones oficiales y busca siempre la verdad.